tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de In Company. Hoy estamos con una excelentísima profesional, una colega que conozco ya desde hace tiempo. Primero la saludo y después la presento. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi querida Patti, es un gusto verte y saludarte por este canal, por este medio y que podamos tener este espacio. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Y les cuento que Janet Bisogno Yaques, ella es licenciada en pedagogía, ella también es maestra en desarrollo organizacional, que es justamente, digamos, el hilo rector de este canal, ¿no? Tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo organizacional y también en desarrollo humano. Y está certificada como coach multidimensional y en desarrollo. Es en gestión del cambio, es una certificación de Change Management de PROCI, ajá. Ahí está. Y bueno, por supuesto, en el tema que nos ocupa hoy, que vamos a hablar de liderazgo y más que enfocado en el mentoring. El mentoring es una materia que siempre trae como cola, ¿no? Confusión entre la gente. No queda muy claro aún en las altas esferas, porque lo he hecho cuando he dado coaching a gerentes o a algunos directores. Es como que estaban un poquito tímidos para decirme, no tengo muy clara la diferencia entre coaching y mentoring. Y creo que esto es interesante empezar a hablarlo y empezar a establecer estas diferencias, pero además todas las ventajas que nos trae el mentoring. Así que cedo la palabra a Janet para que nos cuentes desde tu trabajo, desde tu experiencia, desde todo tu conocimiento, cómo podemos definir el mentoring y cómo podemos sacarle provecho. Claro que sí, Patti. Pues bueno, primero podemos acotar una definición muy concreta, que es un modelo donde hay una relación profesional, ujú, que puede darse entre un miembro de un equipo de trabajo, por ejemplo, que podríamos hablar un talento joven, alguien que está arrancando su experiencia profesional o que está iniciándose en algún área específica donde quiere incursionar y aprender. Y pues en esta relación de el mentor y el mentí, ¿no? Alguien con experiencia y alguien joven, talento joven que está empezando a incursionar en este tema, pues se da esta relación para poder trabajar algún tema específico, ¿no? Y me parece que el mentoring es un modelo que poco se ha incursionado en este lado del continente, ¿no? Es un modelo un poquito más robusto y fuerte, sobre todo en la cancha española, y en Europa se usa mucho más. Ujú. Alemania. Pero, ¿cómo, perdón? En Alemania se usa mucho también, sí. Exacto, entonces creo que hablando de mi país, ¿no? De México, creo que podemos incursionar mucho más fuerte en esto y que es un modelo súper rico, súper completo, es un proceso, es un modelo de aprendizaje, ¿no? Yo desde mi base profesional que es pedagoga, pues todo el tema del aprendizaje me parece grandioso porque pienso que la educación es la llave y la clave de muchos problemas. Entonces creo que el mentoring se posiciona ahí como un modelo donde nos permite tener un proceso de aprendizaje para transmitir conocimiento y algo que es fundamental, la experiencia. Eh, Tú, Patti, lo sabes muy bien, después de que ya uno corrió varias canchas, pues claramente la experiencia profesional trae sudor y lágrimas, ¿no? Por así decirlo. Trae cosas muy positivas, trae mucha alegría también, trae mucha experiencia, pero eso que se aprende, yo digo, en el campo de batalla laboral profesional, pues no te lo va a dar nadie, no lo vas a encontrar en una universidad, no lo vas a encontrar en un curso. Entonces, por eso este modelo, cuando se vuelve de uno a uno, me parece fabuloso porque vas directamente a transmitir esa experiencia profesional. Ujú. Sí, yo no sé si el otro día era que hablábamos de películas cuando tuvimos la reunión previa a este video, ¿no?
Traer a la memoria esta película de Al Pacino cuando es ciego y él ejerce de alguna manera como mentor de este estudiante de la universidad y le explicaba algunas picardías de la vida, no de un trabajo en particular o nada técnico, pero esa película a mí, cada vez que hablo de mentoring me viene a la cabeza Al Pacino, ¿no? Como con su experiencia y cómo deja huella, qué marcas importantes que deja un buen mentor en las personas que mentorea. Sí, Claro, no, y me encanta que pongas este ejemplo tan bonito y escuchándote se me viene a la mente un comentario que quiero hacer. Primero que nada, claro, valiosísima la aportación de este hombre a todos sus colegas de trabajo jóvenes y cómo se da esa verdadera inclusión, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, me parece que un tema es este, la inclusión de la experiencia del adulto contemporáneo mayor, por así decirlo, del adulto maduro, con el talento joven y me parece que tan valioso es uno como el otro y me parece que cuando falta alguna de las dos partes, pues esto se queda corto. En cambio, cuando se hace este mix, me parece que es muy, muy importante porque además aquí hay otra cosa de por medio y es que el trabajo nos dignifica, Pati. sí, claro. Entonces, este tema de poder, cuando encuentras este propósito de vida que se vuelve un propósito también profesional, donde te expresas, te explayas, sigues creciendo, te sigues manifestando, se vuelve algo como una forma también de existir. Y no planteas, cuando hablamos a lo mejor de parar o de cambiar el famoso concepto este de jubilación que creo que está cambiando sin duda, no es no hacer nada, es darle un pequeño giro a esta cancha profesional de otra manera, porque como te digo, el trabajo nos dignifica, pero además el trabajo nos mantiene activos, nos mantiene alertas, enfocados, nos da muchísimo valor. Y qué mejor, ¿no? Que poder compartir esa experiencia profesional, pues con el talento joven. Yo creo que ahí se vuelve doblemente enriquecedor y trascendente. Totalmente, y aparte estás tocando un tema que de la edad, que ahora vamos a seguir hablando de mentoring y de todas sus ventajas, ¿no? Pero no me gustaría dejar pasar esto tan importante que mencionaste y que también estuvimos hablando de esto antes del video. El tema de la edad, como decir, no, ya es una persona de la tercera edad y tiene 45 años y las publicidades, como bien lo decías vos, lo muestra como una persona de pelo blanco, ¿no? Con un bastón. Eh, Eso yo creo que está cambiando, como decís, el concepto de jubilación está cambiando y tenemos que además empujarlo, no solamente esperar que cambie la mentalidad porque las nuevas generaciones están impulsando un cambio, lo cual me encanta, pero no esperar que hagan todo ellos, ¿no? Nosotros también, como adultos mayores y maduros, empezar a Maduros. decir, a ver, tengo mucho más para aportar todavía. No me metan en el cajoncito del olvido. Es importante, creo, eso que acabas de decir. Claro, por supuesto, porque si bien a lo mejor la generación anterior, hablando de los baby boomers, por ejemplo, sí tenían como una aspiración muy clara en el concepto de la jubilación y ahí se daba muy claro, ¿no? Una edad en donde dejo de trabajar y empiezo ahora sí como a disfrutar la vida. Y creo que la siguiente generación, ¿no? Que está trabajando muy en este vínculo entre los boomers y los millennials, pues es una generación que está trabajando en cambiar muchos conceptos, ¿no? En este vínculo, a propósito también de las nuevas propuestas del talento joven. Entonces, yo sí creo que hoy, inclusive la expectativa de vida ha crecido, pues ya no piensas en jubilarte para dejar de trabajar, sino para hacer un giro nada más, para hacer un cambio, y que creo que como tú comentas, en las organizaciones, y fíjate, parece mentira, pero justo las nuevas generaciones, los millennials, están empujando súper fuerte el que se mantenga dentro de este concepto de inclusión tan positivo y tan fuerte que han estado manejando los talentos nuevos, el tema de incluir a la gente adulto maduro o mayor,
pero sí le daría todavía un viso más clarito, mi querida Pati. Creo que no hay que encasillar como que el adulto que ya está en esta etapa madura solamente puede hacer actividades de oficina o actividades del back, ¿no? De Claro. apoyo, sino que seguramente muchos de ellos traerán un récord profesional donde han tomado posiciones de managers, directivas de mando, donde han vivido una serie de experiencias. Y me parece que ahí es en donde el modelo de la mentoría se vuelve súper, súper atractivo, porque es alguien que a través de este proceso podría transmitir, ¿no? Podría transmitir experiencia. Yo escucho que en muchas organizaciones se trata de rescatar la experiencia de la organización de una u otra manera, ¿no? Que como tú bien sabes, luego, pues en estas entradas y salidas de talento de cualquier nivel y de cualquier edad, pues se puede perder. Entonces, a veces se trabajan procesos y a veces se trabajan manuales como para dejar lo más posible que los procesos y las políticas no estén secuestradas. Pero esta vivencia real pues la trae el que ya transitó el camino. Y entonces me parece que las organizaciones podrían mirar el modelo de mentoría como una forma de hacer el giro de estos posibles jubilados o de estos posibles que van dejando la silla para que la ocupe el talento nuevo, pero no desvincularlos completamente de la organización, sino que se vuelvan estos mentores expertos que lo que van a hacer es cortar la brecha del aprendizaje y potenciar el talento joven para poder mostrarles el camino muy rápido. Y si estás hablando de gente que está en una organización, pues la brecha se acorta con la experiencia de la propia organización. Entonces, a mí me parece que se vuelve un modelo muy poderoso. No sé tú cómo lo escuches. No, y totalmente, porque además tiene sus vericuetos. Yo, en alguna clase también uso mucho, en clases que doy en una escuela reconocida, no quiero decir cuál es por las dudas de no se pueda, este, resulta que cuando tengo que poner ejemplos, pongo ejemplos que he vivido. O sea, lo que yo me pasó en tal lado, lo que me pasó, o sea, cosas objetivas, ¿no? Y ves las caras de los millennials que dice, wow, esos aportes nos hacen mucha falta, porque no solamente lo que hay en el libro, porque en el libro, como les digo, yo les hablo del libro, aclaro muchos temas que traen el libro, pero en definitiva el libro ustedes van y lo leen. Y estas cosas no las consiguen así nomás. Lo que a mí me pasó es esto, y puede pasar tal otra cosa. Y ellos lo vinculan enseguida con lo que les pasa en sus puestos. Dice, sí, a mí me está pasando algo así, entonces hay algo más de realidad. Y eso creo que es transmitir experiencia. Así es, exactamente. Y otra vez rescatar pues esa trayectoria con muchísima gratitud por parte del talento joven y es increíble ver cómo ellos toman eso y lo potencializan con Sí, el talento que traen, ¿no? tal cual. Y otra cosa que también me gustaría preguntarte o conversar con vos es el tema de que hablamos de mentor y enseguida pensamos en una persona mayor. Sin Ujú. embargo, hay gente joven que puede ser mentor o mentora de alguien mayor por el conocimiento que tiene técnico, ¿no? O mecánico, o de la experiencia de estar trabajando en algún puesto que está abandonando y viene otra persona a cubrir. Entonces yo creo que también este sesgo de pensar siempre que el mentor es una persona grande, no estaría bien. Tendríamos que empezar a cambiar el mindset en ese sentido también. ¿Cómo ves? Y sin duda sí, pero sí hay que considerar que para ser mentor debe de haber ya un periodo de experiencia de algún tema, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. entonces puede ser algunos añitos, pero sí es importante que el mentor pueda justo transmitir cómo lo vivió ya, qué fue lo que él en esta vivencia, ya sea organizacional o personal, pudo darse cuenta que si lo hubiera hecho de esta forma, en vez de la forma A, de la forma B,
hubiera llegado antes, hubiera tenido mejores logros, hubiera sido más ágil. Entonces eso es lo importante, o sea, clave en el mentoring es que se va a aportar experiencia, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Y también hablaba de de traer un poco esta práctica o sí, este método, ¿no? Que antes se usa todavía, se sigue usando mucho en en las filosofías orientales. Yo sé que en Japón, por ejemplo, o en China, a las personas mayores se las tratan con mucho respeto y se las pone en ese lugar de consulta. Aquí tenemos una visión diferente que afortunadamente va cambiando, pero todavía queda esto, que no, ya es grande, no le pregunte, no, a ver si nos dice, o es arcaico. Sí, hay gente que es arcaica y no se ha modernizado con las ideas, pero sí también tenemos que empezar a abrirnos a rescatar esa experiencia que estabas diciendo, a que la puedan transmitir. Claro, y quisiera también sumar algo que comentas cuando hablas del concepto de arcaico, ¿no? Creo que esa es una gran responsabilidad para los que hoy nos hemos posicionado en la cancha del mentoring. Me parece bien necesario que no estamos fuera de la jugada, sino al contrario, ¿no? Estar muy cerca de las nuevas tecnologías, continuar vigentes en lo que es el concepto actual de lo que se está manejando en nuestras canchas de experto, seguir en actualizándonos, ¿no? Creo que eso es muy importante para que de verdad no sea como una separación completa, ¿no? O sea, como que dos mundos completamente lejanos, sino al contrario, dos personas que se van a complementar de alguna forma y que el mentor hable también el mismo idioma del talento joven. Entonces, creo que por ahí también hay una exigencia para el mentor. Sí, vos fíjate cómo se sesga tanto el tema de las edades, siempre fue un tema. Pero viste cuando dicen, no, Facebook es para los viejos, Instagram es para los jóvenes. Siempre como que estamos intentando poner esas barreras, ¿no? Y esas clasificaciones que no aportan, porque hay mucha gente grande, y me refiero a grande de mi edad, de 40 para arriba, o gente que ya es considerada vieja, porque dice, no, a esta edad que me va a dar un empleo. Esas personas se acercan a la tecnología, quieren aprender. Y hay algunos jóvenes, no voy a generalizar porque no corresponde, pero algunos jóvenes dicen, uy, no, ¿qué querés aprender? Deja, ya, es como que se resisten también a transmitirles cosas de la tecnología que pueden ayudar a la comunicación. Esa fusión de generaciones es importante y no caer en esa de que, ay, mira qué bien, a esta edad y mira cómo maneja internet. Y sí, cumplí años, no se me fue el cerebro de la cabeza, ¿no? Es solamente un cumplir años y empezar a pensar así. Eso es lo que, bueno, será que estoy creciendo, por eso me enfoco en esa temática. No, y creo que otra vez, ¿no? Rescatar siempre lo que cada generación trae de forma muy respetuosa, de forma muy propositiva, de forma constructiva. Creo que a eso nos invita hoy el evolucionar en la cancha profesional, a un tema más de conciencia, Pati. O sea, creo que hoy hemos escuchado incluso a nivel mundial pues una serie de corrientes, de filosofías, de apertura de mente en todas las canchas. Y creo que eso es buenísimo porque si tomamos lo mejor de todos los mundos, de todas las canchas, o sea, no vamos a ser acá románticos y a pensar que solo los jóvenes o solo los mayores o solo la tecnología, o sea, No, será tiene, integral. justo por eso creo que este concepto de integral, después se transforma también en diversidad, que se transforma en inclusión, es muy importante porque de todos los mundos, de todas las etapas, de todos los modelos, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y lo interesante es que como
que como personas evolucionemos a tomar lo mejor de cada mundo para que nos quedemos con lo que realmente da valor y genera valor, ¿no? Creo que por ahí es por donde tenemos que seguir transitando y construyendo como seres humanos. Y sin duda, el que nos construyamos como seres humanos así, pues vamos a poderlo transmitir en cualquier cancha, en cualquier organización, en cualquier posición, puesto o donde vayamos ejerciendo, ¿no? Sí, y aprovecho también para preguntarte, Janet, en tu experiencia, que vos también trabajás con liderazgo, ¿no? Y desarrollando líderes, esta parte de mentoring que no se da solamente para la persona que ya está cerca de jubilarse, sino también en líderes que tienen muchas experiencias que vienen de otros giros empresariales, de otras culturas también, que van transitando de países. Eso es muy rico para aprovechar, ¿no? ¿Cómo ves el líder, cómo se siente si toma esa responsabilidad de ser mentor también? Te diría que es parte de, o sea, no puedes decirte que eres un líder sin tomar en algún momento con quien lidereas o con tu equipo una posición de mentor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es a transmitirles nuevamente, hace rato lo puntualizabas muy bien, hablar de que el mentor lo que aporta es experiencia, independientemente de la edad o de, ¿no? Ya tuviste algo de experiencia, ya tuviste una experiencia, ya puedes entonces ser un mentor. Y sin duda, en la cancha de líder, pues es más. Hemos escuchado mucho, Pati, de que el líder tiene que ser coach, porque fue el concepto que más se estuvo manejando. Cuando me presentabas, comentabas también mi certificación en coaching multidimensional, que dicho sea de paso, es multidimensional porque habla desde el ejecutivo y profesional hasta el de vida y el tanatológico. Por eso me gustó este tipo de coaching que surge del ontológico de Rafael Echeverría, muy enfocado al ser, a la esencia de la persona, que eso para mí es pasión y me encanta. Pero aprovecho para sí corroborar tu pregunta. El líder tiene que ser mentor, pero también tiene que ser coach, o al revés, es el coach, pero también tiene que ser mentor. Y creo que me parece muy importante distinguir cuáles son las diferencias. Y ¿Cuál ese es? es el problema. Dale, por favor. Gracias. Mira, creo que el concepto de coaching, que es con el que estamos más familiarizados actualmente, sin duda debes de tener una formación seria, profesional, porque en mi experiencia personal, tomar la certificación fue fascinante porque lo primero que haces es conocerte más. El coaching tiene mucho con el tema de las creencias, con el manejo de las emociones y entender cómo se da eso en varias circunstancias de la persona, de vida, profesionales, porque al final no podemos separar, ¿no? Hoy voy a trabajar solo con la parte profesional, pero ya mi parte personal la dejé en un cajón en la casa antes de salir. Somos seres integrales. Entonces, muchas veces cuando estás dando sesiones de coaching, te topas con que el líder está frenado porque tiene que resolver primero un tema personal y también ayuda a la sesión de coaching, por supuesto. Y entonces resuelve eso y se abre el camino para lo otro. Ahora bien, el coaching, parte de su base de la metodología es hacer preguntas poderosas y ayuda justo a que el coachee pueda tomar mejores decisiones. Pero aquí hay datos interesantes en el distingo, diferencia con el mentor. En el coaching, como te digo, tú no das una directriz, tú dejas que el otro encuentre sus respuestas a través de estas preguntas poderosas. Aquí se da una relación de igualdad, coach y coachee, porque tú no eres experto en la cancha del otro, eres el coach que a través de tu metodología lo vas a ayudar a que él genere sus propias respuestas. Que piense, ¿no? Que se cuestione, claro. Exacto, pero tú nunca vas a dar una recomendación, nunca le vas a decir cómo hacerlo, no compartes tu punto de vista. Se ve como un modelo, podríamos utilizar la palabra cortoplacista, porque la idea es que en pocas sesiones el coachee empiece, exacto, a que accione. Y te diría, claramente, como en cualquier proceso de desarrollo, pues siempre hay que establecer
los objetivos, pero siempre se deja algo para llevar a la acción muy rápido. Creo que sin acción, pues no se lleva el aterrizaje de ninguna metodología y modelo, y creo que es muy importante siempre concretarlo en eso, ¿no? Pero como te digo, ese es el tema del coaching, ver si hay creencias limitantes, ver si hay alguna emoción que esté atorando y que el coachee pues diga qué es lo que más le conviene en su análisis, en su revisión y tome una decisión pronta y accione. En la cancha del mentor, fíjate, el proceso de mentoring ocupa toda la metodología de coaching para hacer preguntas poderosas, porque al final el mentee tiene que igual cuestionarse, hacer un proceso racional. Y me encantan mucho los dos modelos porque hacemos alarde de lo que nos hace diferentes como mamíferos y es nuestra capacidad racional. Eso me encanta. Entonces, me encanta poder decir, oye, son modelos donde vamos a sacar a pasear primero a tu razón, a tu proceso de raciocinio, de cuestionarte, de encontrar preguntas, de hacerte consciente de lo que estás viviendo, de lo que te está pasando y primero, cómo tú lo quieres resolver. Y entonces aquí en esta conciencia hacernos cargo. ¿No? Me hago cargo de lo que me sucede y cómo voy a tomar acción otra vez. Esa palabra me gusta mucho. Me encanta, sí. Sí. A tomar acción. Pero cuando hablamos del mentoring, entonces viene esta adición valiosa que es la experiencia. Y entonces aquí se puede hablar de que este modelo, utilizando, digamos que una palabra parecida al coaching de cortoplacista, aquí hablaríamos de que es más largoplacista, porque podemos hacer ya un plan de desarrollo con más objetivos, donde se plantee desarrollar habilidades del mentee, donde sí comparte el mentor su punto de vista, su experiencia, donde le va a decir al mentee, oye, mira, si lo haces por aquí, vas a cortar el camino. Si lo haces por aquí, ten cuidado porque aquí hay peligro. Entonces, se vuelve sin duda un proceso donde hay este compartir, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito la diferencia de los dos y me parece que cada uno dependiendo de la persona que requiere el apoyo y de en qué momento y con qué velocidad se puede llevar a cabo, ¿no? Con la experiencia y con las preguntas y con un método socrático también, que es propio del coaching, que no Exacto. está peleado con el mentoring. Me hiciste acordar todo eso. Gracias. No, y me encanta que me complementes porque es valioso y es perfecto lo que tú dices, porque sin duda, otra vez, no estamos trabajando con un niñito, estás trabajando con adultos que ya traen su experiencia de vida, ya traen sus creencias y traen una personalidad, un carácter, una forma de ser que, como bien dices, oye, en el proceso de mentoring también puede haber un mentee que te diga, oye, pero yo lo quiero experimentar acá y hay un riesgo, pero viene otra característica espectacular de ser persona, así como hablábamos de su capacidad racional y de su conciencia, del uso de su libertad, del ejercicio de su libertad, porque en el ejercicio de su libertad es en donde él se hace cargo. O sea, no puedo yo reclamar algo que elegí hacer, yo lo elegí. Y entonces dices, oye, puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, te recomiendo esto, pero ¿qué vas a hacer? Y se vale, ¿no? Que el mentí, como tú bien decías, pues quiera probar todos los caminos o quiera probar justo el más arriesgado y sin duda ahí se va a generar una experiencia, ¿no? Claro. Entonces Porque eso es muy además, enriquecedor. Uh-huh. sí, que además como los tiempos cambian, el millennial o el centennial ahora también puede pensar y o tener su desconfianza, que es válido, ¿no? Decir, pero en la época que vos traes esta experiencia no pasaba esto. Quizás ahora el resultado sea distinto, se vale experimentar. Claro que sí, que se vale. Pero también es bueno que el mentor esté ahí como para amortiguar un poquito la caída, ¿no? Y sanando quizás o reparando de alguna forma esa experiencia que pudo haber tenido con visos negativos. O sea, no, es una función muy paternal también.
Fíjate que tiene varias características. El objetivo claro al principio es muy importante. Como te decía, se puede utilizar como un modelo de aprendizaje de un plazo más largo, si así se requiere, pero hay que tener muy claro qué se quiere aprender. Luego viene, obviamente, en el ejercicio de la mentoría, el entrenamiento para el mentí, y esto se hace de esta forma, te recomiendo esto, transmitir experiencias y modelos o metodologías, pero tiene que ser un modelo muy alegre. Es un modelo donde tiene que venir mucha motivación, donde viene a aconsejar, donde se visualiza el éxito, ¿no? O sea, decir, mira, yo te cuento esto porque yo lo viví y me salió bien y tuve éxito y lo logré, y compartir los éxitos se vuelve muy motivante también, pues para que el mentí diga, ok, lo voy a intentar por ahí. Y claro, se da dirección y se dice por dónde, pero también esto que tú decías, se da soporte y también se hace coaching, ¿no? Mayéutica socrática, preguntas poderosas. Entonces, se vuelve realmente un modelo muy completo para avanzar y crecer y desarrollar al talento. Entonces, me encanta. Y otra vez, yo creo que cada vez hay, digamos que podemos echar mano de distintos modelos, ¿no? El coaching, la mentoría, pero qué importante es que los que nos dedicamos a esta gran tarea y tenemos el privilegio, porque yo así lo digo, de participar en un privilegio que nos da la vida, de aportar a otro, de formar un poco a otro, de ser parte de ese crecimiento, recomendar cuál es el mejor modelo, dependiendo de la necesidad de la persona y dependiendo de a lo que te estás enfrentando, porque incluso a veces, pues muchas veces, como te digo, está el coaching, está el mentoring, cada uno tiene su tema, ¿no? Y hay más modelos, pero saber cuál es el que viene bien y el que viene mejor para lograr resultados exitosos. Sí, es que no es todo tan aislado, ¿no? Hay que ver el entorno, el objetivo, el alcance, las personas involucradas, como para poder recomendar un modelo u otro, como bien decías. Y un tema que no lo me gustaría preguntarte en tu experiencia, porque viste que la teoría dice, no, el mentoring es algo altruista, es cierto, es algo que no, generalmente no se cobra, y la retribución está dada por ese placer de poder transmitir las experiencias y el conocimiento, y llegado el caso, esa sensación que uno siente de cuando el alumno supera al maestro, ¿no? Que decía, "Ay, se me cae la baba, ese es mi pollo". Todo eso existe, pero también es cierto de que hay una realidad que todo hoy se monetiza, y hay muchos mentorings que se cobran. ¿Cómo es en tu experiencia o cómo lo manejas en esa idea, el mentoring en tu empresa? Ay, mi querida Pati, creo que le vamos a tener que cortar porque hay una llamada que está sonando. Espérate, ya la quiero colgar, ya, Trin. Ay, qué burra, dejé abierto el otro micrófono, ya. Sí. Perdóname. No, no hay problema, esto yo lo acoplo. Ok, otra vez si gustas preguntarme, Otra ¿quieres? vez, y no sé si querés tocar ese tema o no. Sí, me encanta, me parece muy bueno, porque además creo que todavía tendría que cobrarse más, porque Bueno, es que eso es lo que quiero decir, porque viste, mentor, hiciste todo muy lindo, y acá voy a empalmar. Entonces, el tema de ser altruista y de poder transmitir toda esa experiencia de una manera que no es valuable en pesos, pero sí es un trabajo. Y muchas personas son mentores aún estando ejerciendo una posición o en ejercicio de sus funciones, digamos. Ujú. ¿Cómo se trata estos honorarios? ¿Hay un plus en las empresas? ¿Propones que haya un reconocimiento adicional aparte de su función de líder? Mira, a mí me parece que sin duda es parte de la función del líder. Me parece que transmitir otra vez, volvemos al tema de que un líder le toca y le corresponde guiar a su equipo y compartir su experiencia. Nada más que aquí hay un tema
interesantísimo y es que no todos los líderes llegaron ya a ese nivel de plenitud y de querer trascender, porque trasciendes en tu equipo cuando compartes eso, porque tu experiencia trae tus tintes, trae tu Ah, personalidad, trae algo que solamente tú aportaste, que es tu singularidad. O sea, sí hemos escuchado y lo decimos, ¿no? Que en las organizaciones nadie hace falta y que todos los puestos se pueden reemplazar. Yo te diría sí, pero hoy también con algunos años andando te diría no, porque eres única y irrepetible, Patricia Pérez Soler, no. Y entonces nada más tú le vas a aportar a lo que haces lo que claro. tú tienes por aportar y que no se nos olvide eso, pero eso es mirar mucho más profundo, eso es darle de verdad un valor a la persona en la posición que está desempeñando. Entonces, otra vez, cada líder le va a poder compartir algo muy valioso a su gente. Por eso, si me preguntas, ¿eso vale? Sí. ¿Debe de tener un precio económico? Sí. En algunas organizaciones, pues el líder está, obviamente por eso, tiene Sí. un buen salario y como parte de la gestión del rol, pues es esa. Cuando lo haces por fuera, otra vez, habrá muchas personas que en su momento casi que te lo voy a hacer así como chistoso, de toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero y que sea el señor mayor que empiece a contar así como las grandes hazañas de su historia, pero me parece que no es así. ¿Por qué? Porque tiene un modelo y tiene una preparación y tiene esto que te decía yo al inicio, no vas a encontrar en un curso, en un diplomado, la experiencia de ese mentor. Y entonces ahí hay un valor agregado importantísimo que me parece que tiene un precio y tiene un buen precio porque ese trayecto contado y platicado y transmitido hace que el mentí llegue mucho más rápido a sus metas. Entonces, qué maravilla que algunos de nosotros hubiéramos tenido pues ese mentor a una edad adecuada para que te dijera, oye, ahí te va tu power para que potencialices, ¿no? Algunos hemos tenido líderes increíbles que nos han ayudado a crecer, algunos con mucho cariño, otros con un buen palo, pero al final todo eso, desde una perspectiva de evolución y de crecimiento y resiliencia, te ayuda a ser mejor persona, ¿no? También esos líderes rudos o duros, pues formaron parte, hablo en primera persona, han formado parte de mi crecimiento y hoy lo agradezco, tanto al líder cariñoso como al líder duro, al líder que se entregó y que se dio y que se donó, como al líder que no compartió y que se quedó con lo suyo, porque también me hizo pensar qué tipo de líder quería ser yo, ¿no? Entonces creo que todo va a Claro. depender de cómo lo mires. Ujú. Pero sí, la respuesta es sí me parece que tiene un precio, sí me parece que se debe cobrar bien, porque pues es esto, ¿no? Es un plus, es algo que no vas a encontrar en cualquier parte. No, no, y me encanta lo que dijiste, es cómo enseña todos los que has tenido a lo largo de la vida, ¿no? Cómo te enseña hasta el que no te compartió, porque también te está mostrando algo, y esto no es porque sí, en la vida pasan cosas y por algo pasan. Y otra de las cosas en las que también coincido contigo es cómo me hubiera gustado a mí tener un mentor en algún momento importante de la carrera, ¿no? O de vida también, que cuando hace poco me preguntaron qué te gustaría haber tenido y que no tuviste, y yo dije eso, un mentor o una mentora. Cómo me hubiera gustado alguien que me diga, no, Patricia, por ahí no, porque yo me he dado tantos golpes en mi vida que me hubiera venido bien que me hubiera evitado algunos moretones. Claro. Entonces, y tampoco creo que el mentoring es algo que no, ya estás grande, no necesitas un mentor. Yo hace poco le pedí a alguien que fuera mi mentor y con mucho orgullo me dijo que sí. Y me encantó porque todos creo que necesitamos en algún momento alguna guía o alguna experiencia adicional. No, no terminamos la carrera aquí. Por supuesto, y mire, y uniéndolo con la pregunta que me hacías anterior, parece que por ahí se dejó ir el tema de la mentoría, ¿no? Cuando lo vas y lo pides específicamente a alguien que le tienes confianza, que se vuelve como
como una conversación muy casual donde vamos y pedimos un consejo. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida todos hemos tenido a ese alguien valioso en algún momento de verdad de vida que te hace una aportación que dices, gracias a ti, gracias a ese comentario, ¿no? Yo pude virar o elegir o no irme al hoyo. Y eso son momentos de verdad de nuestra vida que nos vamos a acordar siempre y los vamos a agradecer. O como dices tú, también en cualquier etapa de vida podemos buscar un mentor. Pero creo que a través del modelo como está, se puede volver algo formal y es algo profesional. Hay varias empresas, como dices tú, no quiero decir nombres y marcas, que han estado trabajando en los últimos años por incursionar y meter este modelo como parte de su modelo de desarrollo de talentos, justamente. Eh, no es fácil porque, insisto, el mentor no es alguien que va a dar una clase. El mentor tiene que saber de coaching, tiene que saber hacer preguntas poderosas y tiene que saber desarrollar un plan para su mentí. O sea, sí hay que hacer un entrenamiento previo para arrancar un modelo de mentoría dentro de una organización, por ejemplo. Claro. Y cuando lo das por fuera, que a mí me encanta que, así como dices tú, oye, yo me atreví a pedir hoy, en estas características del talento joven, que les gusta el reto, que les gusta que les des retroalimentación y les gusta estar aprendiendo constantemente, claro que voltean y levantan la mano y yo he tenido con mucha gratitud eso, ¿no? Es decir, oye, ¿me puedes dar mentoría? Tú sí quiero que tú seas mi mentora en estos temas, ¿no? Obviamente temas que tienen que ver con mi línea de experiencia profesional, de desarrollo organizacional, y es un lujazo, o sea, es una sesión que yo personalmente disfruto mucho y disfruto más cuando me dicen, oye, ya lo aterricé, ya lo llevé a la cancha y me funcionó y ahora, ¿qué crees? Le voy a agregar esto, ¿no? Esto adicional de su propia experiencia ya y talento y entonces, bueno, es así como una bomba, se vuelve padrísimo, pero insisto, sí hay que saber cómo hacerlo, hay que formar al mentor para ser mentor, ¿no? Que se vuelva un modelo donde de verdad, pues a través del proceso de cómo se hace bien, pues tenga justamente objetivos claros y se dé de una forma, pues poderosa para tener muy buenos resultados. Pienso que hay que incursionar más y hay que entrenar más. O sea, insisto, no es como, se me ocurrió ser mentor y ya. Y además el ser mentor implica ser coach, porque hay que dar coaching adentro. Y hay que infundir confianza o imponerle a alguien también que sea mentor de otra persona cuando esa persona no tiene un buen feeling, no tiene mucho sentido, ¿no? Es que hay que también saber observar dentro de las empresas quiénes tienen mayor afinidad como para poder transmitir eso, porque no es cuestión de, vos vas a ser mentor de aquel. A mí me ha pasado en una empresa y decía, bueno, ya están los mentores asignados. ¿Y en qué se basaron, no, para asignarlos? No sé, por cercanía de oficina o porque, y no se fijaron realmente en esta afinidad, en esta relación interpersonal que hay entre ellos, que creo que también es un tema importante. Tocas punto medular dentro de las características para elegir justamente un mentor, tiene que haber eso, ¿no? Y es de los primeros puntos que tú tocas con tu mentí. Oye, en esta primera sesión, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a conocer. Y es una presentación en 2 vías, o sea, el mentí y el mentor se presentan para saber quiénes son y desde ahí entonces saber si se da esta afinidad y si no se da, hay que cambiar de mentor porque es clave. Es muy importante que se genere este espacio de confianza y entonces hay que buscar que haya compatibilidad, que te parezca atractivo su vivencia profesional para aprenderle, porque le vas a aprender, que te proponga un buen programa, que te convenga en términos incluso hasta de agenda, porque hay que dejar con mucha formalidad pues el horario y estipular las sesiones que se van a tener, los objetivos, y qué medios son los por los que se van a hacer de forma adecuada, ¿no? Si presencial, si creo que hoy el tema en línea nos ha invitado mucho a usarlo y a seguirlo usando.
si te transmito yo a lo mejor desde mi experiencia ciertas fichas o ciertos formatos que ya tengo preparados para ti, o sea, es preparar y compartir. Entonces, eh, tomas un punto importante, esa compatibilidad y esa confianza. Ujú. Sí, claro, admiración y respeto, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, y ya estamos, mira, pasó un montón de tiempo. Yo me gustaría como que redondear esto, ¿no? De decir en pocas palabras todo esto que hemos hablado, de la importancia que tiene el mentoring, la diferencia que hay con el coaching, que no están peleados porque usamos herramientas de coaching para hacer mentoring, que la edad es un factor también que se discute y habría que tomarlo con otra perspectiva de, de concepto de vida, y esta parte última que hablamos de la confianza y de la admiración hacia el otro y de poder tener un buen feeling entre ambos. Creo que esos son los puntos más destacados de lo que es la función de mentoring, además de otras tantas cosas, ¿no? Una metodología, alcances, etcétera, etcétera. Que si me permites agregar a esto que tú estás resumiendo, también dentro de este ejercicio de la mentoría, hay beneficios pues muy importantes, no solo para el mentí, ¿no? Porque me queda claro que se va a potencializar el talento que tiene el individuo, ¿no? Su talento natural. Y lo va a ayudar a que tenga como mejores ideas y a que se proyecte mejor en la organización. Pero al final, otra vez lo que hablábamos, la organización también tiene beneficios porque el clima organizacional se ve impactado, la cultura, cuando se abre una cultura de compartir experiencias, se ve impactada, el líder cuando incorpora esta acción o esta actividad como parte de su gestión, de trascender, de compartir, donde hablamos que se da una cultura empresarial de cooperación, así como hablamos de oficinas abiertas o puertas abiertas, de conocimiento abierto donde Claro. sea parte del modo de expresarse del líder, el estar compartiendo y se vea bien hacerlo y el talento lo reciba bien. Y en algún momento se habló mucho en las organizaciones de hacer grupos de autoaprendizaje, o sea, el aprendizaje vivido. Se pudiera quedar ahí. Yo te diría que el mentoring ayuda mucho también a esto, pero de una forma más profesional, ¿no? Es de una forma mucho más estipulada y de una forma más dirigida, con objetivos claros y atendiendo al individuo, esta persona que necesita. Entonces se Sí, vuelve cuando como, hablamos de profesionalizar también me imagino que incluye KPIs, o como todo, ¿no? Todo incluye. por supuesto, acciones e indicadores para medir y darle seguimiento, ¿no? Ujú. Sí, es un mundo, y es un mundo muy lindo, y Janet es especialista en esto, así que danos, por favor, algunos datos donde te podemos encontrar, danos tu frase final, si querés, y ya nos vamos dando cierre a esta fabulosa reunión que hemos tenido hoy. Pues te agradezco mucho, mi querida Patti. Si quieres, con mucho gusto les comparto mi correo electrónico, que es jbj.epica@gmail.com. Por ahí podemos contactar. También podemos contactar en mi WhatsApp en el 5512 32 33 47. Y pues yo feliz de poder participar en cualquier proceso de formación de líderes, de coaching, de mentoría. Y pues una frase que creo que me gusta mucho, que la empezaba a incuar dentro de nuestra entrevista, conversación, charla, que se pasó, como dices tú, muy rápido. Y es que los que estamos en esta cancha del desarrollo humano tenemos el privilegio de trascender en la vida de otros, como líderes, como coach, como mentores. Y me parece que somos bendecidos cuando podemos tocar vidas de otras personas, que el lograr nuestra mejor versión también requiere de disciplina, valores, trabajo, pasión. Y así es como se forma a un líder. Y yo creo que todos en algún momento somos líderes, no es un tema organizacional, es un tema de elección.
ser líder de tu vida, de lo que haces, de tus elecciones, en tu ámbito profesional, ser el mejor. Y creo que pues ahí está la invitación, ¿no? A ser esos líderes que hoy, pues, la verdad, el mundo necesita. Nos hace tanta falta. Sí, sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Espero que todos estén de acuerdo conmigo en que fue una charla muy, muy fructífera. Déjennos sus comentarios, por favor, no olviden de suscribirse y cualquier inquietud, cualquier sugerencia que quieran compartirnos acerca de este tema también, siempre estamos abiertos a escucharlo y a seguir aportando. De esto se trata. Muchísimas gracias, Janet. Te dejo un Muchas beso. gracias. Muchas gracias, mi querida Patti. Fue un placer y una delicia compartir contigo. Gracias, mucho éxito. Gracias. Gracias. Y un beso también para todos ustedes. Bye, bye. Gracias.